Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia y el Centro de Interacciones del Country Club de Ejecutivos. Hemos preparado esta serie de webinar o de charlas en la web para reflexionar sobre los impactos económicos, empresariales y sociales y educativos que nos genera la pandemia. En tal sentido, pues el tema que nos convoca el día de hoy es la adaptación financiera a los cambios que se han generado últimamente, ¿cierto? Cada día son más comunes los análisis que vemos en los noticieros y a través de múltiples medios sobre los impactos económicos que estamos viviendo con la pandemia. Y pues digamos en esta sesión vamos a tratar de abordar cómo conseguir un equilibrio financiero desde los aspectos personales y desde los aspectos empresariales. Por supuesto, hemos notado que la economía del hogar y la economía de las personas se han visto afectadas y bueno, digamos hay que hacer frente a la situación y con esta sesión pretendemos contribuir un poco a la reflexión sobre cuáles son las principales recomendaciones que debemos seguir para poder desarrollar y adaptarnos a estos cambios. Mi nombre es Mauricio Castaño, los estaré acompañando en la moderación de este espacio. Para participar, ustedes pueden hacerlo de dos maneras. Pueden levantar la mano a través de la aplicación en la cual están conectados o pueden utilizar el chat o la opción de preguntas y respuestas. Por allí nosotros estaremos leyendo sus intervenciones y les estaremos dando el uso de la palabra. Al ingresar a esta sesión, ustedes tienen sus micrófonos y sus cámaras apagadas, pero si ustedes desean participar, nos levantan la mano y nosotros habilitaremos esta opción. Quiero darle la bienvenida a Fabio Alexander Muñoz. Él es asesor empresarial, empresario y docente universitario, quien nos estará acompañando y dándonos una visión respecto a cómo adaptarnos financieramente a los tiempos de cambio que vive este momento. Entonces, pues sin más preámbulo, bienvenido Fabio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de parte de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Y bueno, cuéntanos cómo podemos o qué podemos hacer para podernos adaptarnos efectivamente desde el punto de vista financiero a los cambios que nos ha generado esta situación de la pandemia. Bienvenido. Muy buenas tardes para usted, para todas las personas que nos acompañan, a la Universidad de Antioquia por brindarme este espacio y permitir compartir con tantas personas unos conceptos básicos que quiero y creo que nos llegan a la mano en este momento tan especial que estamos viviendo. Voy a compartir entonces mi pantalla para iniciar la presentación. Nos reúne un tema muy especial, diría yo, adaptación financiera al cambio, ¿sí? Quiero, a ver, yo corro esto por acá, nos dice uso efectivo del dinero y cómo afrontar la insolvencia en tiempos críticos, ¿sí? Es un título muy comprometedor, espero llenar las expectativas de las personas que nos acompañan. La charla está dirigida a todo tipo de público, porque muchas veces las personas pensarán, yo no soy empresario, entonces ¿cómo aplico? Vamos a hablar desde todo punto de vista. Quiero que comencemos teniendo y considerando que todos y cada uno de nosotros somos una empresa. No podemos hablar solamente de la empresa económica, ¿sí? Yo, como Fabio Muñoz, soy una empresa porque tengo que vivir, sobrevivir, generar unos ingresos, unos egresos, tengo una serie de recursos que debo manejar, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, quiero que comencemos a pensar de que el curso como tal, la charla como tal, está habilitada para cualquier tipo de persona. Como ya les dijo Mauricio, mi nombre es Fabio Alexander Muñoz Echavarría, yo soy docente universitario, trabajo con varias universidades de la ciudad, entre ellas la Universidad CES, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Colegiatura, un aula. Con la Universidad de Antioquia vengo teniendo un vínculo especial ya hace varios años a través de ACUDA, que es la Asociación de Contadores de la Universidad de Antioquia. Y como pueden observar en la parte inferior está el eslogan de Delicia Soto, la empresa que tengo con mi esposa y mi hijo ya hace 10 años, ¿sí? La cual me ha venido dando algunos argumentos
además de las asesorías que tengo con diferentes empresarios a través de las cámaras de comercio en algunas ocasiones, para poder compartir lo que hoy les vengo a traer, ¿sí? Soy administrador de empresas, tengo una especialización en gerencia social y una maestría en finanzas corporativas. Espero entonces que le saquemos el mayor provecho a estos minutos. Quisiera darles una pequeña definición. Hablamos de una adaptación, ¿sí? Adaptación al cambio y adaptación financiera. Suena una palabra un poco grande, fuerte. Cuando uno le hablan de finanzas, regularmente la gente dice números, qué pereza, números, ¿sí? Yo sé que muchas veces la gente elige carreras o profesiones que no tengan nada de números, ¿sí? Porque le tienen cierta alergia. Yo espero hoy poder contribuir un poco a que le pierdan el susto, que le pierdan la timidez a los números, ¿sí? Entonces hablemos de adaptación, adaptación al cambio, adaptación financiera. Una investigación reciente nos habla de la siguiente manera, y quiero hablar literal, leer literal, y me van a disculpar para que no se pierda la esencia. Nos dice: la adaptación al cambio, la empatía y la flexibilidad, las nuevas competencias que se evalúan en una búsqueda laboral. Mucho cuidado, porque nos está hablando el mundo muy claro. Ya no solamente es qué conoces, qué profesión tienes, sino qué capacidad tienes de adaptarte al cambio. Hoy en día, con la pandemia, todos hemos salido sorprendidos y hemos podido evaluar nuestra capacidad de adaptación, de flexibilidad, de empatía frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, tanto a nivel personal como empresarial, los invito a que conservemos cada una de estas palabras en nuestra mente y las tengamos presentes durante toda la charla y ojalá después. El estudio destaca entonces que esas nuevas competencias, como en el caso de la adaptación al cambio, representa un 34% de la importancia frente a las demás competencias que puede tener una persona. O sea, se le está prestando demasiada atención al tema. La empatía, un 22%, y el 21% la flexibilidad. Tres competencias que van muy de la mano para el tema que nosotros vamos a tratar. Porque si hablamos de adaptación financiera, si hablamos de cambios representativos y trascendentales en nuestras vidas, en nuestras empresas, sin lugar a duda, la empatía que hoy estamos sintiendo hacia las demás personas, esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, es clave. La sociedad y las empresas lo están reclamando. Miren qué particular. Esta investigación fue el año pasado, ¿sí? No fue ni siquiera hace un mes. Entonces, no estaban previendo qué iba a suceder y, sin embargo, ya las empresas venían diciendo hace tiempo: queremos personas que no sean tan tercas, que se puedan fácilmente adaptar a otras condiciones laborales. Hace rato nos venían diciendo: por favor, prepárense porque el medio ambiente está diciendo que no podemos salir todos al mismo tiempo, que utilicemos otros medios de transporte. Y eso venía generando cierto rumor, cierto ruido, y las empresas comenzaron a decir: listo, empecemos a implementar el teletrabajo. Las universidades tuvimos desde el año antepasado un día de virtualidad, ¿sí? Y empezamos a dar unos granitos, pero en la cabeza de nadie estaba que íbamos a pasar de un día a meses de virtualidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hemos reaccionado? Los invito a la primera reflexión. ¿Cómo hemos reaccionado cada uno de nosotros frente a esta situación? ¿Será que ya estamos desesperados? ¿Será que ya estamos locos por salir otra vez a la calle? ¿Será que ya no nos aguantamos la familia, ya no nos aguantamos en la casa? ¿O por el contrario dijimos: bueno, esto fue lo que nos tocó, ¿sí? Esta es la situación que tenemos que enfrentar. Entonces, nos hemos sabido adaptar. Estamos en los zapatos del otro en este momento. ¿Qué tan flexible hemos sido con cada uno de los costos, los gastos que tenemos a nivel familiar, a nivel empresarial? Yo los invito entonces, después de compartirles lo que piensa la ejecutiva de la persona que entabló o lideró estas encuestas y esta investigación, ella nos dice: se necesitan trabajadores con mayor número de competencias orientadas a la capacidad y a la habilidad de adaptarse, ¿sí? O que el mundo nos está hablando muy claramente, nos está diciendo: pilas pues, que lo estamos necesitando. Me llamó mucho la atención preparando la exposición esta frase: a veces la única adaptación metodológica que necesita un niño es que crean en él. Yo les invito a que reflexionemos. Nosotros somos los niños, ¿sí? Nosotros somos las empresas y vamos a simbolizar
esta frase. ¿Será que lo único que necesitamos para podernos adaptar bien es creer? Creer primero en nosotros, ¿sí? Ojalá en la existencia de un ser superior, llámelo como lo llame, ¿sí? Y segundo, creer en el mundo, creer en los demás, creer que nuestra empresa tiene un buen producto, creer que nuestra empresa ofrece un buen servicio. Pero ojo a la palabra, que es muy comprometedora y puede ser de doble sentido y un arma de doble filo. Creer, pero no solamente creer, actuar, ¿sí? Entonces todo parte de, somos conscientes de los problemas que tenemos, somos conscientes de nuestra situación financiera, de la situación financiera de nuestra empresa. Ahora, ¿qué necesitamos cambiar? Y a partir de ahí, creamos en que lo podemos hacer. Entonces, tenemos una autopista y nos dice, adelante, miren, yo creo que con esta imagen puedo simbolizar lo que muchos estamos pensando en estos momentos. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esta situación? ¿Cuándo termina esta crisis? ¿O será crisis o será oportunidad? Y uno mire, dice, mire, por allá al final se ve una lucecita, ¿sí? Por allá al final se ve el camino, pero depende de cada uno de nosotros si vamos a ser capaces de ir dando el paso a paso. Viene la pregunta, listo, ¿qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto conocemos las finanzas de la empresa? Y cuando hablamos de las finanzas de la empresa, recuerden que ahora les decía finanzas personales, porque somos una empresa, ¿sí? Y a partir de ahí, las finanzas de la empresa económica. ¿Qué tanto conocemos esos números? ¿Qué tan claro tenemos cada uno de los costos, gastos o ingresos que genera nuestra empresa? Una serie de preguntas son las que me van a acompañar durante la charla. La primera es, ¿conocen la ecuación de la vida? Esta ecuación me llama mucho la atención, se la comparto siempre a mis alumnos y la aprendí, como todo en la vida, contra el mundo, ¿sí? Y es ingresos menos egresos igual a utilidad o pérdida. Ingresos menos egresos igual a utilidad o pérdida. Qué sabias palabras. Ojo, hemos escuchado a los papás, a los abuelos, decirnos estos consejos sin ni siquiera haber ido a una escuela o una universidad. Cuando nos dicen, mijo, no se gaste todo lo que se gana, no se gaste lo que no se ha ganado. Y sin embargo, a nosotros por un oído nos entra y por el otro nos sale, ¿sí? Qué rico saber si los ingresos que actualmente generamos, cuando digo, yo sé que en este momento muchas personas están frenadas, no tienen unos ingresos, pero retomemos un mes, 40 días atrás y proyectemos lo que viene. Los ingresos que veníamos percibiendo o que actualmente percibimos alcanzan para cubrir los costos y gastos de nuestras casas, de nuestras familias, los costos y gastos de nuestra empresa. Si estábamos vendiendo lo suficiente o ya veníamos con problemas. De esa ecuación, cuando yo a mi salario le saco mis gastos personales, se me va a generar una utilidad o una pérdida o déficit, dependiendo cómo yo sepa manejar las cifras. Lo mismo en la empresa. Se me ocurrió esta frase, de esta ecuación tan simple depende nuestra estabilidad en muchos sentidos. Todos sabemos que estar claros con las cifras, tener los números bien manejados, controlados, nos da una estabilidad emocional, familiar, empresarial, social. A partir de ahí, yo quiero que consideremos los ingresos que genera una empresa y los ingresos que nosotros generamos. Todo ingreso se puede dividir en dos. Ingresos operacionales, o sea, los que genera la actividad principal en una empresa como las universidades, los ingresos por matrículas, ¿sí? Los ingresos por las actividades de investigación, de extensión. En las empresas de calzado, la venta del calzado como tal. Actividad principal. Los ingresos no operacionales, que son los que se derivan de otras actividades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando nuestra empresa tiene una actividad principal de vender calzado, de hacer confección, de hacer comida, cualquier tipo de actividad, y en un mes nos toca vender un computador, un escritorio, el vehículo, y esos ingresos se contabilizan porque le pertenece el vehículo o el escritorio, la máquina a la empresa. Son otros ingresos considerados como ingresos no operacionales porque no son mi actividad principal, ¿sí? Ahora, a nivel personal, mi ingreso operacional es el salario. O sea, ¿cuál es mi actividad principal?
tengo un salario, perfecto. Y serían ingresos no operacionales, cosas ocasionales que yo reciba, ¿sí? Tuve una suerte en determinado momento, me llegó un negocio ocasional, ¿sí? Traje unas camisetas, las vendí porque me parecieron interesantes, hice una inversión en capital, las vendí, me gané cierto dinero ahí. Es un ingreso extra, ¿sí? Los famosos ingresos extras. Ahora, veamos los egresos. Los egresos también se clasifican en operacionales y no operacionales. Los operacionales son los que cubren la actividad principal de la empresa, o sea, todos los costos y gastos de operación. Y los otros egresos o no operacionales son los que se derivan de una serie de actividades que no son las principales, como lo mencionaba ahora. A nivel personal, llamemos ingresos operacionales, mis gastos mensuales fijos, arriendo, servicio, yo diría esos egresos básicos para cubrir alimentación, arrendamiento o pagar la cuota del apartamento, pagar la cuota del carro, el transporte, la salud, lo básico, ¿sí? Y vienen los otros egresos, que son esos egresos extras, ¿sí? Esos que muchas veces son los que nos descuadran la caja en el lugar y que nosotros no nos damos cuenta porque simplemente nunca llevamos cuentas, ¿sí? Valga la redundancia ahí. Entonces, compañeros, mis estimados y mis estimadas participantes, a partir de acá, decíamos que la ecuación es ingresos menos egresos igual a utilidad o pérdida. ¿Qué pasa cuando tenemos una utilidad? ¿Qué pasa cuando hay utilidad? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa utilidad, con esa pérdida? ¿Sí? Entonces, si hay pérdida, listo, vamos a tomar una serie de acciones. Pero en la empresa como tal, cuando hay utilidad neta, ¿sí? Después de todo el ejercicio, hay utilidad neta, ¿qué hacer con esa utilidad? Los pequeños y medianos emprendedores y empresarios cometemos errores muy grandes con respecto a ese ítem. Y es porque la utilidad neta no la gastamos, ¿sí? Muchas veces inclusive no tenemos salario y cuando llego a asesorar a un empresario y le digo, ¿cuánto es su salario? Y me dice, no, yo no tengo salario, mi salario son las utilidades. Y yo le pregunto, ¿y cuánto son las utilidades mensuales de esta empresa entonces? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que cuando no tienes un salario, no tienes la capacidad de poder manejar y controlar bien tu dinero como tal, ¿sí? Entonces, la utilidad neta es ¿para qué? Primero, no es para nuestro salario. Lado izquierdo de mi presentación. Es para las reservas legales. Por ley nos dicen usted debe guardar tanta cantidad, tanto porcentaje de dinero para cosas ocasionales, por si en algún momento se está quebrando y tenga con qué respaldar frente a los acreedores, ¿sí? Si le debe al gobierno o a sus empleados. Para otras reservas, ¿sí? Llamadas futuras inversiones. Tenemos una platica guardada para cuando queramos cambiar los equipos, cuando queramos mejorar infraestructura, cuando queramos dar unas capacitaciones adicionales al personal, para tantas cosas, o para cuando sucede lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Y existe otro porcentaje que se va a los dividendos. Dividendos entendidos como lo que le vamos a repartir, a entregar a los socios, a los accionistas de la empresa. Miren cómo las grandes empresas tienen muy claro la distribución de esa utilidad neta. Y a partir de ese momento ellos determinan, bueno, el 10% reserva legal, el otro 90%, listo, el 50% lo vamos a dar para otras reservas. Mes a mes, año a año se va guardando otras reservas. Y el otro 40% lo vamos a repartir entre los accionistas, los socios, los propietarios. Ese 90% puede variar. Cada empresa determina cómo lo va a repartir. Lo triste es que los pequeños emprendedores no lo hacemos. Los pequeños empresarios no hacemos eso. Todo lo, como dice popularmente, volador hecho, volador quemado. No hay reservas para nada, ¿sí? Entonces nos cogen situaciones como la que estamos viviendo y no tenemos un solo peso para cubrir las necesidades básicas de la empresa. No tenemos la capacidad que hoy nos demuestran algunas empresas ejemplos que le digan a las personas, listo, se van a las casas, ojo, no a vacaciones, se van a las casas, van a tener teletrabajo o van a mirar de qué manera pueden aportar y sigan contando con su salario. ¿Eso por qué lo hicieron? Porque tienen unas reservas, porque se la están jugando todas. Yo escuchaba en estos días al señor Camilo de una empresa de industrias de cascos, si no estoy mal, que su hija lo entrevistó y los invito a los que no lo han observado, lo busquen por Instagram. ¿Sí? Yo no tengo Instagram, pero me llegó el mensaje y lo pude ver. Qué belleza de palabras las que utiliza este empresario para referirse a la situación que estamos viviendo. Y retomo el caso de él porque en este momento él decía, la empresa tiene unas reservas
que es el momento de compartirlas con nuestros colaboradores. Él dice, no me preocupa. A mí ya me han dado durante 20 años todo lo que me tenían que dar. Por ahora voy a reinvertir en ellos. ¿Cuántas personas, cuántos empresarios, cuántos de nosotros podemos hacer eso? Nos podemos dar ese lujo, ¿sí? Porque no tenemos las cuentas claras. Si vamos al lado derecho de mi presentación, dice, listo, cuando yo tengo mi salario, saco mis gastos personales del mes y me quedan unos excedentes, ¿sí? ¿Qué hago con ellos? La mayoría nos los gastamos, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer es ahorrar. Ahorrar, ojo, recuerden, en los momentos de vacas gordas hay que guardar para los momentos de vacas flacas, ¿sí? Entonces tenemos ahorrar. ¿Cuánto? Así sea poquito. A mí me ha dado mucha lidia ahorrar, se los confieso, porque uno nunca tiene, ¿sí? Es como los propósitos que nos hacemos cada año. Uno dice, ¿y ahorrar de dónde? Si a mí no me queda. Pero ¿cómo nos queda para tantas cosas? ¿Sí? Entonces, ahorrar, invertir, poner el dinero a que trabaje para nosotros. Escuchamos a grandes autores, a personas que tienen mucho dinero y nos muestran cómo es el secreto. Y dicen, pongan a que el dinero trabaje para ustedes, ¿sí? Inviertan en cosas que el día de mañana les van a poder servir para salir de aprietos o para darse en la gran vida, ¿sí? ¿Qué están haciendo muchas empresas hoy? Hay que vender un activo que tenemos, lo venden, pero ahí está, hayan invertido en esa maquinaria, en esos equipos, y hoy tenemos que salir de ella. Salimos, pero tenemos dinero para poder financiar nuestras necesidades básicas. El otro ítem, y que no lo podemos tampoco sacar, es gastar, ¿sí? Hay cosas que necesitamos, hay gustos que nos podemos dar, pero que no sea el 100% de los excedentes para los gustos, ¿sí? Es el tiempo de adaptarnos. ¿Tiempo de adaptarnos a qué? A todos los cambios. De revisar entonces cómo va la crisis, cómo van las oportunidades. Nunca se nos olvide, por favor, que las grandes ideas surgen de necesidades, problemas, carencias u oportunidades. Llevamos más de 40 días en una situación que nos ofrece esto. ¿Cuántos de nosotros simplemente nos sentamos a decir, nos fregamos, perdónenme la expresión, esto se derrumbó, ponemos todo en manos de Dios simplemente? Pero recuerden que es que Dios, y estoy hablando, yo en mis clases nunca hablo ni de religión ni política, llámelo Dios, Alá, Jehová, Yahvé, como quieran, que ese Señor es el mismo, ¿sí? Ponemos todo en manos de Él y decimos que se haga su voluntad, pero recuerden que si el concepto es ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? La empresa, si usted no se madruga a generar ideas, no va a funcionar, ¿sí? A usted no le van a venir a tocar la puerta a decirle, mire, aquí le mandamos, ¿sí? Ah, lo están haciendo, claro, pero ¿qué le están mandando? El sustento de un día, no más. Entonces, tenemos que madrugar a generar ideas, a pensar entonces, ¿qué vamos a hacer si esos ingresos que hablábamos ahora no me están alcanzando para cubrir los egresos? ¿Qué vamos a hacer para poder disminuir los egresos? Estamos hablando de cómo adaptarnos financieramente a estos momentos de crisis, ¿sí? Entonces, yo los invito a que hagamos la reflexión paso a paso. Las preguntas las voy a resolver al final, por favor, para efectos de organización, porque somos varias personas, hay que cumplir con unos tiempos. Claro que Entonces sí. viene el momento de adaptarnos y la reflexión es, listo, Fabio nos está invitando a madrugar, a organizar, a administrar. ¿Y qué es administrar? Yo les decía, yo soy administrador de empresas y a veces cuando me preguntaban qué es administrar, uno empezaba a recitar. Administrar es planear, organizar, dirigir, controlar. Ese es el proceso administrativo y ahora les voy a hablar de él. Pero ¿qué es administrar? Es tomar decisiones. ¿Qué vamos a empezar a administrar? Nuestras vidas, nuestros ingresos, nuestros egresos. Y desde ahí empezamos a ir a administrar la unidad de negocio que nos corresponde dentro de una empresa grande. Cuando usted le dicen, usted se encarga de tal departamento, usted tiene tantas personas a cargo, vas a administrar recursos. Es tomar decisiones. Y uno en la vida, tanto personal como empresarial, toma 3 tipos de decisiones. Decisiones de inversión, ¿sí? ¿Dónde poner los recursos, los excedentes que me están quedando? ¿Dónde los invertimos? Porque tampoco vamos a ir a guardarlos al banco, ¿sí? Tampoco vamos a dejar esa plata quieta en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente. No tiene sentido. Tampoco lo vamos a meter debajo del colchón, porque es que ya no genera intereses, ¿sí? Pero hay que saber, conocer, entonces, en qué invertir. Yo los invito a que pensemos, perdón, a que pensemos permanentemente
que debemos capacitarnos y conocer, bueno, entonces, ¿qué es una buena inversión? ¿Dónde invertir? ¿Sí? En estos momentos todos estamos paniqueados y nadie quiere invertir, nadie quiere hacer nada, ¿cierto? Obviamente, uno entiende, esas reservas hay que saberlas manejar. Decisiones de financiación. Listo, si esa ecuación no me está cuadrando, si los egresos superan mis ingresos, entonces yo voy a estar ilíquido, ¿sí? Voy a estar ilíquido, no tengo flujo de caja, no me alcanza. La importancia, compañeros, de conocer con tiempo que eso no me alcanza, de ser consciente de que eso no me alcanza, para poder salir a buscar otras fuentes de ingresos. Y si es el caso, salir a buscar prestado, ¿sí? Es que no es malo prestar, ¿sí? Pero saber prestar. Tenemos deudas buenas y deudas malas. Entonces, cuando yo no planeo, cuando yo no organizo la situación personal o empresarial, me toca salir como un loco a última hora a buscar recursos para cubrir la necesidad. Arranquemos de lo personal. No me alcanza el salario. Entonces, al fin de mes, me quedan faltando los servicios públicos, me queda faltando para pagar el colegio, me queda faltando para cubrir la alimentación y tengo que salir de afán a prestar dinero. Si tengo un tiempo prudente, yo voy a un banco y presto, y entonces listo, al 1, al 1.5, al 2, ¿sí? O a un microcrédito al 2.5, pero lo puedo hacer prudentemente y tener una tasa, entre comillas, bajita. Pero si yo no tengo ni idea de cuántos son mis ingresos y mis egresos, o hago mal las cuentas, me toca salir desesperado. Hoy, que es el día de pagar el arriendo, hoy, que es el día que me van a cortar los servicios, a buscar el dinero para cubrir esto. Claro, la solución está. La natillera al 5, al 7%. La solución está el vecino querido que siempre me quiere ver bien, pero al 5 y al 10%. La solución está, de manera respetuosa, en otras personas que pagan intereses mucho más altos. Yo no estoy criticando el sistema, porque como les digo, yo lo he utilizado todo, ¿sí? Desde el 1, desde el 2, el 5, el 10, el 20%, porque en los momentos de desespero uno no utiliza nada de lo que ha aprendido en la vida, desafortunadamente, ¿sí? Entonces uno no empieza a hacer análisis financiero, análisis de ingresos, análisis. En el momento de que hay que pagar esto, obvio, si no me sacan, que no hay para comer, uno sale a prestar. Entonces, miren quién le está ganando. Le está ganando la necesidad a los conocimientos. Por eso, si uno paulatinamente se va preparando, lo que va a hacer es disminuir ese escenario de incertidumbre tan grande que muchas veces tenemos. Y si lo llevamos a nivel empresarial, esas necesidades de financiación, si no se proyectan con tiempo, podemos tranquilamente quebrar la empresa, ¿sí? Muchas veces las empresas se descapitalizan, se quedan ilíquidas porque invierten en cosas que no eran su razón de ser, lo que les decía al comienzo, que no son su actividad principal. Entonces se descapitalizan y les toca salir a buscar recursos en otras partes, porque cómo no le pagamos a los empleados, porque cómo no pagamos los servicios. Y desafortunadamente lo vemos a nivel privado y público, como personas que salen y dicen, es que me deben 2 meses, 3 meses, 6 meses de salario. Por Dios, ¿sí? Gracias a Dios, quienes trabajamos con entidades serias, sabemos que eso es sagrado, que uno se acuesta el 29 feliz porque mañana antes del mediodía tenemos consignada la nómina, ¿sí? Si somos empleados de una empresa seria. Ahora, qué rico que como empresarios podamos darle ese mismo gusto a nuestros empleados, que ellos se vayan tranquilos a dormir porque mañana es 30, tranquilos a dormir porque mañana es 15, o la fecha que pagan. Hay empresas que pagan los 5 y los 10, otros los 20, ¿sí? Pero qué rico que el empleado se acueste tan tranquilo porque mañana tengo de dónde pegar, de dónde coger para cubrir mis necesidades. Y vienen las decisiones de operación, el día a día de la empresa, tener dinero para poder cubrir la compra de materias primas, de insumos, para poder pagar todos esos activos, mantenimientos de los activos, comprar la papelería, cubrir toda esa serie de costos y gastos que más adelante les voy a compartir, ¿sí? El proceso administrativo, mis estimadas y mis estimados, ¿qué es? Es la forma que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces nos hablan en primer lugar de planear. Planee qué va a hacer con sus finanzas. Es el momento de sacar el cuaderno y el lápiz, ¿sí? O de abrir una hoja de archivo de Excel y hacer sus cuentas. Yo admiro mucho a las mujeres y ahí le quiero dar todas las bondades y los créditos a mi esposa, porque es que las mujeres manejan la mayoría mucho mejor el dinero que nosotros, ¿sí? Ellas sacan lista
hojita y venga para acá. Entonces llevó 100.000 por esta mañana, hagamos cuentas a ver cuánto trajo. Ve, me tengo 2.000 pesos, entonces boté plata, piensa uno inicialmente. Y cuando comenzamos a hacer la lista, y al final dicen a uno, piense, ¿sí? Yo a todos los alumnos les cuento esto y les digo, haga una, devuelvas en el tiempo y piense en qué gastó desde que salió de la casa en la mañana que lleva 100.000 por el bolsillo. Y uno empieza a escribir, a tener en cuenta todos esos detalles y al final llega, suma las cuentas y le da 98.000 pesos y tiene 2.000 en el bolsillo. Si yo no hago esa cuenta, yo pienso, boté. Y nos salvamos con las frases célebres. La plata es una ilusión. Y es cierto, pero se vuelve más ilusión si ni siquiera sabemos dónde la estamos gastando, dónde la estamos invirtiendo, dónde hay o dónde nos falta, ¿sí? Entonces, planear, hacer presupuestos en las empresas, hacer presupuestos en las familias, tener carpetas, tener alcancías, tener todo. Yo le digo mucho en clase a la gente, provisión en las empresas. Y para ejemplificar la provisión le digo, coja una alcancía, ejemplo, y la va a marcar y le va a decir provisión de obligaciones laborales. Y va a sacar ese 52, ese 60% mensual de lo que es para pensión, salud, que esas obviamente las vamos pagando mensual, pero las que son cesantías, prima, intereses, vacaciones, vestido y calzado de labor, que no son cada mes, las voy echando en una alcancía, simbólicamente, ¿sí? Y cada que se ocurra el momento de darle la liquidación a un empleado, de pagarle las vacaciones, de pagarle las cesantías, consignárselas al fondo, tenemos el dinero porque estamos provisionando, ¿sí? Pero nosotros muchas veces somos demasiado desorganizados porque no planeamos. Recuerden que planear es llevar los niveles de incertidumbre a una mínima expresión. Ahora, organizar. ¿Qué vamos a organizar? Lo que planeamos. Organicemos entonces las compras y entonces cuando la empresa tiene organizado su inventario, cuando sabe qué debe comprar, no sale como loco a comprar. No le sirve todo lo que le vengan a ofrecer. Que muchas veces vemos empresas con unos inventarios gigantes y no venden. Recuerden que si la caja registradora no suena, no sirve el negocio, ¿sí? Y entonces no es comprar por comprar. Es lo mismo que si nos vamos a mercar y no llevamos una lista. Miren qué importante la organización de mercar con lista. Las dos recomendaciones que le dan a uno a algunas personas que saben mucho de estos temas financieros. Y es cuando vaya a mercar, dos condiciones claves. Primero, lleve lista. Y segundo, no se vaya con hambre. Ténganlo en cuenta, porque cuando uno sale a mercar sin lista, se antoja de un montón de cosas que no tenía planeado comprar. Se le va la plata en lo que no era. Y cuando sale con hambre, entonces el ahorro que nos hacemos en la servilleta, en el juguito que está más económico, en el arroz especial que está económico, ese ahorro se nos va en el almuerzo que nos comemos, en el restaurante del éxito, en el restaurante del supermercado, como tal, porque nos fuimos con hambre, ¿sí? Entonces, ¿dónde quedó el ahorro? El ahorro se lo acabamos de llevar al de que sí tiene y sabe manejar el flujo de caja. Entonces, ojo a esa recomendación. Dirigir, ¿qué vamos a dirigir? Si planeamos y tenemos las cosas organizadas, podemos dirigir nuestro personal, dirigir nuestro dinero, dirigir nuestras inversiones, todo lo que vengo hablando hasta ahora. Pero si yo no tengo planeado nada, ¿qué voy a dirigir? ¿Qué voy a organizar? Último paso del proceso administrativo. Yo diría penúltimo y ya les voy a decir por qué. Controlar. Si no controlamos, no estamos haciendo nada. Dicen que lo que no se controla no sirve, ¿sí? Hay que controlar cada uno de los pasos, hay que controlar cómo vamos en el gasto, cómo vamos en los presupuestos, a ver, cómo vamos. Por eso no es gratis que las empresas sientan a su grupo de vendedores casi que diario a decirle, a ver, ¿cómo van en el presupuesto? ¿Cómo va con su cuota de ventas? ¿Sí? Es importantísimo, es el control. Y lo mismo, no solamente cómo vamos en ventas, cómo vamos en gastos. ¿Sí? Que no estemos ejecutando más de lo que es, que no nos estemos gastando más de lo que es. Si lo llevamos al plano familiar y personal, qué rico poder controlar, qué rico tener la capacidad de decir, yo este fin de semana no salgo. Obviamente estamos hablando después de la crisis, ¿sí? O de la pandemia. Voy a cambiar la palabra crisis, que ya suena muy feo. Vamos a salir, pero venga, si es necesario salir a gastarnos ese dinero. ¿O será que con esa platica hacemos un súper almuerzo, una súper comida en casa? No quiere decir que nunca más vamos a salir, pero tenemos que controlar cada uno de estos pasos. Me decía hace algunos años un empresario de Bello, mi hijo, controle los centavos que los millones se cuidan solos. Palabras sabias, ¿sí?
controle los centavos que los millones se cuidan solos. ¿Por qué? Cuando nosotros salimos, casi nunca controlamos los pocos, los centavos, los pesitos. ¿Sí? Usted sabía que usted no controla para dar una moneda en un semáforo. Usted no controla para comprar un mecatico. No controla nada de eso. Pero si usted va a hacer una inversión grande, obviamente usted controla, lo hace con calma. Uno para ir a gastarse o a invertir 100 millones, 1 millón, 2 millones, casi nunca hace ese tipo de compras de impulso. ¿Sí? Lo hace reflexivamente, pensando. Entonces él me decía, como los millones uno siempre los piensa, analice muy bien cuando se vaya a gastar la menuda y los centavos. Entonces, los invito a eso. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces nos han solucionado los problemas los centavos? Yo creo que muchos mantenemos en las casas tarritos llenos de monedas que nos vamos encontrando cuando uno barre, cuando uno está por allá limpiando en el carro, en el piso, o cuando alguien le dice, ve, toma estos 200, porque nadie fija para darle a unos 200 pesos ni 500, pero sí se fija para darle un billete de 50,000, ¿cierto? Entonces, uno empieza a recoger esos centavos y luego los sacan de apuros. Recuerden, cuide los centavos que los millones se cuidan solos. En este orden de ideas, quiero compartir algunas preguntas. ¿Qué tanto conocemos las cifras de nuestra empresa? Ya la dijiste, Fabio, ahora, claro, pero es que tengo que profundizar mucho. Yo necesito que esa pregunta se les quede grabada. ¿Saben cuánto les cuesta realmente producir o prestar un servicio? En estos momentos, muchas personas están iniciando emprendimientos desde las casas. Genial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a vender tapabocas. Tenemos esa máquina de coser quieta, esa fileteadora. Entonces, empecemos a hacer tapabocas. Miramos cómo los modelos de negocio y las iniciativas han ido cambiando. Y no es que la empresa haya dejado la razón de ser. Nos estamos adaptando a las exigencias del mercado. ¿Sí? ¿Qué hacemos? No tenemos ingresos. Nos sentamos a esperar la ayuda humanitaria. Nos sentamos a esperar a ver quién. No. ¿Cómo generamos ingresos extras? Por favor, tengámoslo muy en cuenta. ¿Conoces el costo de eso que vas a sacar en tu emprendimiento? Los que ya tienen o tenemos una empresa, ¿conocemos cuánto nos cuesta realmente esa producción? ¿Conocemos nuestros costos y gastos fijos? ¿Sabemos si tiene más peso en nuestra estructura los costos fijos o los costos variables? Porque muchas veces arrancamos a emprender y la gente cree, con todo el respeto a mi comentario, que emprender es tener un montón de activos, tener una super bodega, una super oficina, un montón de máquinas, pero eso te genera una cantidad de costos y gastos fijos. Hoy estamos en otra época, en otra era del conocimiento, en otra era industrial, en otra era, estamos evolucionando, estamos en la cuarta revolución industrial, donde nos exigen mirar y revisar muy bien el equilibrio entre lo que realmente se necesita. Y yo digo que ese equilibrio está en el peso que tienen los costos y gastos fijos y los costos variables en una empresa. Conocemos el margen de contribución de cada producto. ¿Cuánto nos deja cuando vendemos un producto? Si lo vendemos, y aquí voy a poner un ejemplo. Lo que está en amarillo, lo que está en la utilidad, los gastos, GA es gastos administrativos, CF costos fijos y CV costo variable. Este es un producto o un servicio, ¿sí? De la mitad. Ahora, supongamos que ese producto yo le pongo un precio de venta para poder cubrir todos los costos y gastos fijos y los variables y la utilidad. Le pongo un precio. Ese precio, digamos, por ejemplo, que va a ser del cual yo voy a empezar a tomar para cubrir mis costos variables. Entonces aquí cogí el precio, le saqué los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Las materias primas, los insumos que necesito para sacar la producción como tal. ¿Sí? Me dice que vale 26,500 pesos esos costos variables. Y ahí puedo incluir una cantidad de cosas. ¿Sí? Costo variable, el transporte, si yo no lo pago, si no tengo un vehículo en la empresa, sino que lo pago por unidad. ¿Sí? El costo variable es la comisión que le vendo que le entrego al vendedor. Aunque los costos normalmente los relacionamos siempre es con producción, también hay gastos variables. Entonces, gastos y costos variables, la comisión de un vendedor. Cuando yo le entrego al vendedor un producto y le digo, le voy a dar una comisión, si usted me vende esto, es un costo variable, porque si él no lo vende, no se gana la comisión. Entonces, mi producto, el precio de venta es 45,000 pesos. Le voy a sacar los costos variables, 26,500, y me van a quedar 18,500. Esos 18,500 no son la utilidad, son el margen de contribución, de lo que le queda a la empresa para cubrir margen de contribución, lo que me queda para cubrir los costos fijos, los gastos administrativos y generar la utilidad. ¿Sí?
Es importantísimo conocer esos márgenes para poder saber hasta dónde nos podemos extender, ¿sí? Dentro de esas preguntas dice, conoce las obligaciones laborales y cumple con ellas frente a los empleados. O tenemos personas a las que no les pagamos todo, que después nos puede traer grandes problemas. Incluye el arriendo y los servicios públicos en sus costos y gastos fijos. Ojo a la pregunta tan importante. Así tengamos la empresa, el negocio en la casa, debemos sacar un valor correspondiente a arrendamiento y a servicios públicos. Así mi papá y mi mamá no me cobren, pero yo tengo el negocio en la habitación, yo tengo el negocio en un parqueadero que tenemos desocupado. Hay que enseñarle a la empresa a ser responsable y a cubrir todos los costos que requiere tener una empresa con todas las de la ley. El día que nos digan en la casa, ya no puede estar acá, simple y llanamente nos vamos, pero no vamos a aumentar el precio, porque ya la empresa dentro de su estructura tiene sus valores. Importantísimo, y lo decía también al comienzo, por favor separen el dinero de la empresa del salario del empresario. Póngase en un salario, eso es supremamente importante. Su salario no puede ser en un mes los 5 millones que supuestamente le quedaron de utilidad, y al otro mes 15 millones que le quedaron de utilidad, y al otro mes 1 millón, porque entonces va a tener un descontrol financiero que ni usted mismo sabe cómo está funcionando. Esta hojita que ven, este cuadro de costos y gastos fijos, lo van a encontrar también en las memorias. Les vamos a compartir estas memorias que yo le agregué muchas más diapositivas de las que les voy a mostrar para que ustedes igual tengan mucho soporte de lo que les estoy diciendo. Entonces, esta lista, hagan la lista de costos y gastos fijos mensuales de la empresa. Salarios, obligaciones laborales, cuotas de préstamos, servicios públicos, honorarios del contador, la importancia de llevar una contabilidad, seguros, papelería, toda esa serie de costos fijos mensuales para la empresa, y hágalo también para el hogar, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos fijos mensuales? En el documento que les van a entregar en los archivos, este es un archivo de Excel, van a poder calcular los costos variables, los costos fijos, el margen de contribución y la inversión requerida para un proyecto. Pregunta, ¿conoce el porcentaje mensual que le debe incluir a sus costos fijos como imprevistos? Véanlo en la parte inferior. Sacamos un subtotal, ¿sí? Y aquí hay un imprevisto del 5% del subtotal. Recuerden que el imprevisto es para cosas que tengamos de un momento a otro, valga la redundancia, imprevistos, ocasionales. Sacó la mano una máquina y no tenemos cómo arreglarla. Eso es como cuando en la familia se nos daña la lavadora, se nos daña la nevera y uno dice, va a tocar quedarnos un tiempo así. Entonces, si tenemos imprevistos, si tenemos provisiones, el problema lo vamos a solucionar. ¿Conoces el punto de equilibrio? ¿Cuánto es lo mínimo que deben vender mensual en pesos y en unidades en tu empresa? ¿Conoces el punto de equilibrio de tu familia para manejar esas finanzas? O sea, ¿cuánto es lo mínimo que debes generar en ingresos? Y a partir de ahí comienzan las estrategias. Bueno, cada integrante, ¿cuánto aporta? Cada factor dentro de la organización, ¿cuánto aporta? Entonces, es importantísimo manejar ese equilibrio. ¿El precio de venta lo fija usted o lo fija el mercado? ¿Qué quiere decir esto? A veces tenemos precios que nos imponen. Es importantísimo conocer en qué condiciones estamos jugando. Voy a ir con los últimos minutos para pasar a la sesión de preguntas. Elaboramos presupuestos. Son preguntas que adelante ya contesté. La importancia de hacerlo. Llevas contabilidad, así sea en una hoja, así sea en un cuadro de Excel. No necesariamente tenemos que pagar un contador, si no estamos obligados a ellos, obviamente, ¿sí? Pero sí conocer las cifras, escríbalo. Conoces el nivel de endeudamiento de tu empresa, conoces tu nivel de endeudamiento. Recuerden que activos es lo que tengo, pasivos es lo que debo dentro de la estructura normal de una empresa y patrimonio es lo que le queda a la empresa, lo que le pertenece a los dueños. Conoces cuántos son tus deudas, a quién le debes. Los invito a que hagamos la lista. ¿A quién le debemos? ¿Qué tasa de interés le estamos pagando? Y así podríamos salir al mercado a decir, venga, banco, présteme 50 millones de pesos que necesito matar un montón de culebritas que tengo, ¿sí? En el buen sentido de matar un montón de culebritas que tengo, las voy a reunir y paso de pagar el 3 en una, el 5 en otra, el 7 en otra, y voy al banco y pago el 1,5 por todo, me van a dar un mejor plazo, eso es lo que se conoce como compra de cartera, y voy a poder manejar un mejor flujo de caja. Decía ahora, conoce los márgenes de utilidad operativa y neta de tu empresa. ¿Cuánto te está dejando en cada uno de los renglones financieros? Eres capaz de identificar si estás líquido. Recuerde, si la ecuación no le dio, si ingresos menos egresos te da utilidad, estás líquido. Si te da pérdida, estás ilíquido. ¿Sabes analizar la información que te entrega el contador?
o no tienes ni idea, no estás preparado para ello. Cuando vamos a tomar cualquiera de las decisiones que les decía anteriormente, es supremamente importante que nosotros podamos conocer el entorno e interpretar el entorno. Ahora que tenemos mucho tiempo en las casas, aprovechemos para conocer. No tenemos que salir. Está el internet, está tanta información que nos está llegando y conozcamos qué hay a nuestro alrededor. Y debemos incluir un presupuesto en las empresas y en las familias para la responsabilidad social empresarial. ¿Y en qué consiste esa responsabilidad social empresarial? Tenemos compromisos con el medio ambiente, que nos está pasando cuenta de cobro, con los proveedores, con la competencia, con los empleados, con el Estado. Y a nivel familiar tenemos compromisos con la persona que nos ayuda en las casas una vez a la semana que no ha podido volver, con la persona que nos motila, que no ha podido volver. Yo sé que me enloquezco con este pelero, ¿sí? Que no ha podido salir, con esas personas que no tienen ingresos fijos hoy en día y nosotros que los tenemos un compromiso y una responsabilidad social con ellos. Y finalmente, conoce nuestro equipo emprendedor, las finanzas de la empresa. O sea, si tenemos varios socios, todos sabemos de números. Si tenemos hijos, los hijos conocen la empresa. Nuestra esposa conoce la empresa. Importantísimo para que cuando falte alguno de los integrantes de la empresa, no se lleve el negocio, sea porque se enferme, porque se muera o algo suceda, o simplemente se va de la empresa, ¿sí? Entonces, es importante que todos conozcan las cifras. En la familia es importante involucrar a todos los integrantes con las cifras, que los hijos conozcan que las cosas valen, que tienen un precio, que los hijos conozcan que a uno no le regalan nada, ¿sí? Y si lo involucramos a todos, vamos a unir fuerzas para ahorrar, a unir fuerzas para buscar mejores alternativas. Es importantísimo, importantísimo, y con esto finalizo, que podamos involucrar a nuestros familiares en las cifras para que lo sientan y velen por ello. Entonces, con esta imagen me despido y es el momento de que ustedes tomen el poder de sus cuentas. Cómo adaptar las finanzas personales y familiares y empresariales en estos momentos de crisis. O nos quedamos viendo ese muro o decidimos planear, organizar, dirigir, controlar y tomar el mando y dar un paso adelante, ¿sí? Vamos a pasar entonces a las preguntas. Mis estimados compañeros encargados de la sala me dicen cómo lo vamos a hacer, por favor. Claro que sí, Fabio. Tenemos algunas preguntas que nos han venido haciendo. Les recuerdo, ustedes pueden levantar la mano y nosotros les activaremos su micrófono o pueden hacer las preguntas a través del chat. Voy a juntar dos preguntas. Luis Felipe Marín nos dice, ¿en qué se puede invertir hoy conociendo la volatilidad de los mercados bursátiles, el poco rédito que da el sector financiero, fiduciario, constructor, entre otros, y dónde y cómo invertir en el sector público los TES, los bonos, los títulos y otros? Y un espectador anónimo también nos pregunta, ¿qué alternativas de inversión puede hacerse durante esta crisis cuando vemos, por ejemplo, que el índice Colcap, que es la Bolsa de Valores de Colombia, ha venido en caída en los últimos días? Las fuentes líquidas de inversión no reflejan un devenir optimista. Es decir, ¿dónde podemos llevar nuestras inversiones en la actualidad, teniendo en cuenta que el sector financiero y bursátil, digamos, va en caída y va en picada? Una vez responda a esta pregunta, se prepara, por favor, Wilfredi Saldarriaga para intervenir. Perfecto. Muy bien, entonces miren, es cierto, lo que están mencionando es total. Tenemos incertidumbre en todos los sectores. Yo en estos momentos no les podría decir que tengo la bola de cristal para decirles pongan el dinero exactamente en este o en este lugar. ¿Qué les recomendaría? Primero, debemos acudir, tener unas personas conocidas dentro del sector financiero. O sea, no salgan corriendo ahorrar, simplemente abrir un CDT, simplemente abrir una fiducia, sino conozcan personas de confianza dentro del sector que les puedan indicar en este momento cuál sería lo más adecuado. ¿Por qué? Si yo les digo a ustedes, váyanse a X o Y mercado, pensaría que estaría siendo un poco irresponsable, porque hasta que no tengamos unos 2 o 3 meses adelante unas estadísticas claras y una razón de ser de hacia dónde se va a mover la economía, todos pensaría que deberíamos no quedarnos tiesos, porque sería contradictorio a lo que dije ahora, pero no salir corriendo a invertir en un mercado bursátil donde
estamos en una economía tan fluctuante, ¿sí? Entonces, mi recomendación, y lo hago de la manera más respetuosa, es tengamos un asesor financiero de el lugar o el momento donde nosotros queremos llegar para poderle decir, venga, mi estimado corredor de bolsa, ¿cuál sería la acción dentro de estos momentos más acertada para yo poner una inversión? ¿Sí? El tema de la fiducia a mí me llama la atención es porque los dineros van a estar a la vista, es simplemente trasladarlos a tu cuenta en el momento en que los necesites, tienen una mejor tasa que el común de los mercados, ¿sí? Que al menos que las cuentas de ahorros o una cuenta corriente, y te va a permitir tener liquidez en cualquier momento, de tal manera que sanamente, si yo voy a una fiducia, tendría el dinero para que en el momento en que me digan, vea, el momento adecuado es mañana y la inversión podría ser esta, poderla sacar. Tampoco dejen el dinero quieto en la casa, tampoco dejen el dinero quieto en la cuenta corriente ni en la cuenta de ahorro, ¿sí? Entonces, sanamente diría una fiducia que es la que me permite una liquidez inmediata en el momento que los mercados se abran, ¿sí? Ok, bueno, Pablo Baseur nos pregunta, tengo que hacer un recorte en los salarios de mis trabajadores. ¿Cuál sería un porcentaje sugerido para hacer un recorte de este tipo? Pablo, la verdad, señor Pablo, la verdad es que el recorte salarial, primero tienes que tener en cuenta que si los salarios que paga están por encima de lo legal, ¿sí? Porque yo no le puedo decir a una persona de la noche a la mañana que le voy a bajar el salario sin una plena justificación. Obviamente en estos momentos estamos teniendo unas medidas preventivas, unas medidas de apoyo, el gobierno está permitiendo hacer ciertas condiciones para que nos vamos ajustando. Entonces yo diría, con la mano en el corazón, si a mí me tocara hacer esto, yo le diría al empleado, venga, cuénteme cuáles son sus gastos fijos mensuales, ¿sí? Para que el salario no lo vaya a obligar a él a hacer otras cosas y me vaya a distraer. Entonces, si yo le estoy pagando 1,5 millones y él me dice, ah, con la mano en el corazón los dos, yo con 1,200,000 vivo, porque hay que llamar a la gente y decirle, va, yo voy a ser socialmente responsable, no lo voy a despedir, que tranquilamente, comillas, lo podría hacer pues pagando las respectivas indemnizaciones, o lo podría mandar a unas vacaciones, pero no lo voy a despedir. Vamos a ser conscientes, pero ayúdenme usted también. Entonces, partamos de cuáles son sus gastos mensuales para que ese salario, insisto, no los vaya a obligar a irse a la casa a buscar todo el día en vez de trabajando para usted, le van a ir a buscar trabajo por internet, entonces no le van a rendir a uno, le van a rendir al otro. ¿Sí? Ok, Wilfredi ha renunciado al uso de la palabra, entonces no se la vamos a dar. Tenemos otra pregunta. Fabio Arias nos pregunta cómo encontrar la mejor información financiera para elegir las opciones, las mejores opciones de crédito para refinanciar. Y digamos, ahí lo pego a la pregunta de las quejas que en los últimos días han manifestado los empresarios y microempresarios respecto a que esas decisiones del gobierno nacional no están siendo o no se están viendo reflejadas en la irrigación de créditos, digamos, al sector productivo, especialmente a las micro y medianas empresas. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuáles son esos canales para poder, digamos, encontrar esas mejores soluciones y cómo financiar, digamos, o acceder a esos créditos del sector financiero? Perfecto. Fabio, mi tocayo, en estos momentos, y me comprometo, Mauricio, a que en las memorias te voy a pegar unos links, ¿sí? De unas entidades, una recopilación más bien de información de entidades que en este momento están haciendo un estudio muy serio de la situación de cada persona para que los recursos financieros de la banca lleguen o sean aprobados de la mejor manera. Obviamente salen un abanico de posibilidades y cuando uno llega a tocar la puerta le dicen, no, pero es que usted no cumple, pero es que no tiene la liquidez, pero no tiene la capacidad de pago, pues en estos momentos, comillas, casi ninguno lo tenemos. Entonces, yo los invito a lo siguiente. Yo diría que no es tanto que el sistema, y no lo estoy defendiendo, no es tanto que el sistema exija demasiado, sino que nosotros a veces no estamos preparados para satisfacer los requerimientos del sistema. Y ahí les quiero decir que la presentación en la segunda parte, ¿sí? No es que no la haya alcanzado a mostrar porque yo sabía cuánto era el tiempo, sino que le agregué muchas más diapositivas con una presentación de Bancoldes, los requerimientos que hace Bancoldes para los créditos. Y esa casi que es una regla general de todas las entidades financieras. Entonces, basado en lo que yo les explicaba ahora, en esa parte de la presentación pueden observar qué es lo que exigen. Miren,
un crédito es sinónimo de confianza, ¿sí? Yo le presto al que confío que me va a pagar. Entonces, ¿qué voy a empezar a mirar? Venga, ¿y usted cómo va a pagar si no está trabajando? ¿Cómo va a pagar si la empresa la tiene cerrada? Muéstreme la contabilidad. Venga, dígame qué activos tiene o cómo va a respaldar la deuda. O sea, empiezan a mirar su capacidad de endeudamiento en este momento, cómo está. Entonces, si nosotros tenemos cifras claras, y por eso la invitación como tal, si tenemos cifras claras, podemos tocar esas puertas y con seguridad nos van a evaluar capacidad de pago y nivel de endeudamiento. En este momento sí sé que están siendo más flexibles en ese tipo de cosas. Lo otro, Finagro, por ejemplo, que está para el sector agropecuario, son líneas de crédito que son llamadas de segundo piso, Finagro, Bancoldes y Findeter, líneas de segundo piso o o líneas de redescuento, ¿sí? Bancos de segundo piso o líneas de redescuento, que tienen unas mejores tasas de interés, que son capital del Estado, que tienen plazos mucho más amplios y que ofrecen, por ejemplo, periodos de gracia. Entonces, cuando lleguen a la entidad financiera, pregunten, si estás en el agro, sería Finagro. Si estás en el sector público, Bancoldes, perdón, Findeter, ¿sí? Si cumples con alguna obligación de las del Estado, como brindar educación, salud, Findeter también te puede financiar cosas. Y el resto del sector, de los sectores puede tener recursos de Bancoldes. Entonces, ¿qué va a suceder? En este momento, inclusive Bancoldes está abriendo espacios para llegar directamente a los empresarios. Esa información es muy valiosa porque van a llegar con unas tasas muy buenas. Y la idea no es competir con los bancos de primer piso, sino flexibilizar un poquito las cosas. Entonces, esa Claro que información sí. se las voy a anexar. ¿Listo? Tenemos tres últimas intervenciones. Perfecto. Luis Felipe Marín nos pregunta, ¿qué ideas nos puede dar de cómo encontrar ingresos en este momento, además del salario? Es decir, ¿cómo podemos aumentar nuestros ingresos aprovechando esta situación? Después de que responda Fabio, se prepara Andrea García para formular su pregunta a viva voz. Perfecto. ¿Qué otras opciones? ¿Qué ideas? Miren, en este momento surgen una cantidad de inquietudes puntuales con respecto a esa pregunta. Miren, ¿qué hago? Primero, ¿qué tienes? ¿Qué conoces? ¿Sí? Yo lo voy a devolver con las siguientes preguntas. ¿Qué conoces? ¿Qué sabes hacer? O sea, ¿cuál es el arte que tienes? Que lo puedas poner a beneficio de tu círculo más cercano. Empecemos. No puedo salir. ¿Sí? Como no puedo salir, tengo unos vecinos o dentro de la unidad o dentro de las 2, 3 cuadras que me rodean, que yo sé que por ahora, gracias a Dios, no nos han contaminado, no tenemos el virus dentro de la institución, dentro de la organización, dentro de la unidad. Entonces, con lo que yo sé hacer, cocinar, o puedo salir yo a comprar y casi que tener un abastecimiento dentro de este margen más cerrado, ¿sí? Y puedo empezar a ofrecer a las personas que realmente no pueden. Hay un mercado muy grande de personas que no están pudiendo salir, ¿sí? Que no sé hasta qué punto lo estemos considerando. Personas que superan la edad y que no pueden salir. Entonces, ¿cómo les está llegando las cosas? Algunos no saben manejar la tarjeta para pagar por internet. Entonces, están encartados, perdónenme la expresión. Entonces, hay un mercado importante. Lo otro, ¿tienes algún activo fijo, una maquinaria, algún equipo en la casa que no estés utilizando? ¿Cómo lo podemos poner a producir? ¿Sí? Va de la mano literalmente con lo que sabes hacer. Entonces, en ese momento, la idea, más que una lluvia general y de muchas cosas, es conocer el entorno, a quién me está rodeando. ¿Sí? Si yo tengo hoy el día de pico y cédula y puedo salir, ¿sí? ¿Cómo aprovecho ese espacio para ir a hacer una serie de compras y en los otros días que no puedo salir, me dedico a comercializar esos productos? Adicional a eso, y estamos ya inundados de gente que está haciendo tapabocas, que está vendiendo gel, que está, pero entonces sí será que todos tenemos que seguir tirando para el mismo lado o miramos otras alternativas. Claro que sí. Bueno, y tenemos una última intervención. Paula Toro nos pregunta, por favor, ¿me puede profundizar un poco más en cómo se encuentra el punto de equilibrio de una empresa? ¿Cómo podemos, digamos, llegar a ese punto de equilibrio de las empresas y partiendo de la realidad de que muchos de los empresarios y de los emprendimientos que acompañamos desde la unidad de innovación en ocasiones tienen unas altas tasas para sostenerse y para encontrar ese punto de equilibrio en los primeros 6 meses o el primer año? Perfecto. Mauro,
para responder esta pregunta, en un minuto voy a compartir mi pantalla para mostrarle a los participantes en las memorias, en el archivo de Excel, cómo hacen ese ejercicio del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, me permitís un minuto, ya mismo la voy a compartir para dar respuesta mostrándoles, para que sepan exactamente dónde buscan la información, para que no sea simplemente y no quede en el aire. Entonces, miren, Claro que sí. van a tener este archivo que va a tener en la parte inferior, donde estoy moviendo el cursor, unas pestañitas, ¿sí? Unas pestañitas que dicen CB, que es costos variables manufacturero, para que puedan calcular los costos variables de una empresa de producción, ¿sí? Entonces, el que hace tal producto, y la invitación para quien me preguntaba ahora esas ideas. Miren, empecemos a costear esas ideas. Si yo tengo servicios, tengo un cuadro de servicios, yo compro y vendo mercancía, soy comercial, el cuadro de costos variables comerciales, la lista de costos y gastos fijos que les mostré ahora. Y por acá tengo un cuadrito para el punto de equilibrio. Vamos a calcular acá el margen de contribución total que se va diligenciando a partir de los anteriores cuadros. Las instrucciones van en las memorias como tal. Y aquí abajo voy a ampliar para responder la pregunta que me hacía Paula, si no estoy mal el nombre de la participante. Sí. Entonces tenemos, mire, si nos concentramos en esta parte inferior, yo digo, punto de equilibrio, la formulita es costos y gastos fijos del mes. Entonces, cuando yo digo los costos y gastos fijos, arriendo, servicios, nómina, todo esto, me suman 8.540.000 pesos, ¿sí? Que todo viene formulado para que en los cuadros anteriores lo arrastre. Dividido el margen de contribución total en porcentaje. Este margen de contribución, cuando una empresa, a manera de ejemplo, rápidamente lo diligencio acá. Miren, en este archivo yo digo arriba, tengo el producto XX, el precio de venta 54.000 pesos, ¿sí? Costo variable 38.200 pesos me vale hacerlo, ¿sí? Y acá él se me va a ir diligenciando. Ojo a este pedazo del cuadro. Ustedes diligencian solamente lo que está en fondo amarillo, ¿sí? Entonces acá voy a decir unidades vendidas en el mes, las que estoy vendiendo o las que quiero vender, ¿sí? Entonces yo voy a decir, vendí 1.200 unidades de ese producto en el mes. Él inmediatamente me va a hacer los cálculos y me va a decir, vea, si vendió 1.200 a 54.000, vendió 64 millones de pesos, ¿sí? Y de margen, un solo producto te deja 15.800, que ahora les expliqué dónde lo sacaban, pero 1.200 te van a dejar 18.960. Ahora, en la parte inferior nos va a aparecer automáticamente el valor, ¿sí? El margen de contribución nos va a aparecer el valor. Es la que hace la operación y nos divide los 8.540 del margen de costos y gastos fijos, dividido el margen que se calculó a la luz de estos resultados. Y ahí vienen las respectivas fórmulas. Y me dice, su punto de equilibrio son 29.187.000 pesos, ¿sí? Esto me dejaría una utilidad de 10.420.000. Yo sé que es muy rápida la explicación, pero para que no les quede en el aire la respuesta. Entonces, 10.420.000. Ahora, si por el contrario yo digo que vendí 760 unidades, él me va, perdón, pongámosle 420 unidades, él me va a decir, vea, las ventas fueron de 22.680.000. Le quedó un margen de 6.636 pesos. Y ahí me habla de una utilidad operativa negativa. Voy a perder 1.906.000. ¿Por qué vas a perder? Miremos estos 22.680.000, fondo como moradito, con este que es el punto de equilibrio. No estás ganando dinero, sino perdiendo 1.904.000 porque no alcanzaste el punto de equilibrio. Tenías que vender 29 millones de pesos y estás vendiendo 22, ¿sí? Entonces, ahí en ese formatico van a encontrar una forma muy práctica de hacer el ejercicio y les digo que resulta, con esos formatos yo asesoro varias pymes y lo enseño además en clase y nos ha dado muy buenos resultados. ¿Sí? Bueno, Fabio, tenemos dos preguntas adicionales. Sabemos que estamos pasados de un poco de tiempo, pero si las podemos responder rápidamente. Jorge Albeiro Martínez nos pregunta, ¿cómo cree que se reiniciarán las actividades económicas? ¿Va a ser un proceso rápido o de lenta recuperación? Pues digamos, el nivel de Sí, incertidumbre actualmente es claro, grande, es grande. pero ¿cuál es la reflexión que puedes hacer respecto a la reactivación económica de la ciudad y del país? Perfecto. Jorge, yo soy muy optimista, pero también creo, y me gusta ser muy realista, yo creo que esto va muy lento. Esto va a ser lento, lento, lento. Yo les digo, así por encima,
Ustedes saben que el sector educación estamos en cuarentena obligatoria hasta el 30 de mayo, ¿cierto? 30 de mayo, comillas, y les voy a compartir cosas como estas, sin mencionar las universidades, pero ustedes ya vieron ahora dónde trabajo. Una de las universidades tiene 5 posibles escenarios para la reactivación del segundo semestre y arranca diciendo vacaciones desde mediados de mayo hasta mediados de junio y arrancamos en junio. Segundo escenario, arrancamos a finales de junio y arrancamos con modalidad semipresencial. Tercer escenario, estoy mencionando en general, arrancamos 100% virtual. O sea, hay 5 escenarios que ahí los voy a dar. Otra, ayer me daba cuenta que una universidad pública, yo no trabajo en ella, ni la voy a mencionar por respeto, una universidad pública ayer le envió información a sus docentes de que están a partir de hoy, trabajando virtual hasta el 4 de septiembre. ¿Sí? Les dijeron, profesores, preparen que es hasta el 4, ya ni que hasta el 30. Y esta mañana me llegó una información de una de las universidades que nos decían, háganos propuestas, profes, de cómo vamos a enfrentar el segundo semestre, porque la probabilidad más alta es que va a ser 100% virtual. Entonces, te respondo desde lo que más conozco, ¿cierto? Y uno ahí se tiene que ir preparando, pero yo creo que esto es lento y sobre todo que tenemos que ser muy responsables. Plata conseguimos todos los días, pero salud no. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Nosotros les estaremos enviando las memorias de esta sesión y también la grabación. Esta sesión está siendo grabada, se las compartiremos en la medida de lo posible finalizando esta tarde. Se las compartiremos a sus correos electrónicos o también pueden consultarlas en la página de la Unidad de Innovación en el portal www.uda.edu.co/innovación. Allí también pueden consultar las grabaciones, pueden consultar el resto de las grabaciones que hemos hecho de las anteriores sesiones. Quiero agradecerle mucho a Fabio por habernos acompañado, también a la Fundación Universidad de Antioquia y al Country Club de Ejecutivos, que son nuestros aliados para desarrollar esta estrategia de reflexiones alrededor de los impactos económicos, sociales, financieros y administrativos que nos deja la pandemia. Fabio, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Con mucho gusto, Mauro. A todos los participantes, espero realmente haberles aportado cualquier detallito. Yo creo que en esto todo suma. ¿Sí? Claro, fue con mucho cariño, cuídense bastante y el compromiso es grande con toda la sociedad. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta pronto.